Muy buena noche a todos los que siguen su programa Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Les damos la bienvenida al estudio de hoy. Estamos estudiando de una manera inductiva el Evangelio según Mateo. Y el día de hoy nos corresponde la primera porción del libro del capítulo 16, perdón, la cual no es muy extensa, pero vamos a tratar de abordar algunos aspectos importantes que quizás no se mencionan directamente en la lectura bíblica. Les recuerdo que cada semana este programa se transmite a través de Facebook de Iglesia Verbo Zona 16 y la transmisión en vivo permanece ahí un mes. Por políticas de Facebook, ellos las borran de ahí en adelante, pero el archivo general de todas las enseñanzas sobre el Evangelio de Mateo está en el YouTube de Iglesia Verbos 1:16, así que si usted por alguna razón no pudo estudiar con nosotros alguno de los capítulos, le invito a que busque por ahí y se ponga al día. Muy bien, vamos a ir al texto que nos corresponde hoy, como estaba en el anuncio de la introducción. Vamos a leer solamente 12 versículos en esta oportunidad, estudiar 12 versículos y vamos a subdividirlo en dos porciones, del versículo 1 al versículo 4 y posteriormente del versículo 5 hasta el versículo 12. Así que sin más preámbulo, sean bienvenidos al estudio de hoy y vamos a ir a nuestro texto. Ok, aquí lo ponemos a la vista de todos y leemos la primera porción, en esta oportunidad de nuevo, en la versión Reina Valera 60. Recuerde que los títulos que aparecen en nuestras Biblias y en estas Biblias digitales también no eran parte necesariamente del texto original, fueron añadidos siglos después, igual que el ordenamiento en capítulos y versículos. Pero a nosotros nos ayuda por lo menos a entender según los autores de estos títulos, de qué va a hablar este capítulo o esta porción. Así que aquí dice la demanda de una señal. Dice de esta manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Vamos a poner aquí nuestra versión de esta Biblia digital comparada, en paralelo, comparando varias de las traducciones más populares, quizá en español, algunas más formales y otras dinámicas y algunas parafraseadas. Y al final, la última columna, siempre ponemos la versión en inglés más popular hasta ahora, que es la King James. Alguien me preguntó el otro día, ¿y por qué esa versión tiene unos numeritos? Que son los números de Strongs. Es un estudioso de la Biblia que lo que hizo fue ponerle número a cada palabra en hebreo y a cada palabra en griego, para que fuera un poco más fácil encontrar un diccionario de Strongs, que obviamente es conciso, no es exhaustivo, pero que nos ayuda rápidamente a ver la palabra en el original y los primeros atisbos de cómo se usaba en ese tiempo en el lenguaje y cómo ha sido también traducido, ¿no? Así que vamos a volver a leer nuestro pasaje, eso es lo que ahora en otras traducciones. Recuerde que el versículo 15
no, perdón, el capítulo 15 termina diciendo que Jesús se va a la región de Magdala. Vimos en nuestro mapa que eso era al, al oriente del lago de Galilea. eh, por lo menos ahí la ubican algunos vestigios arqueológicos, no está muy claro, pero en esa región andaba Jesús en este momento. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Ya hemos hablado un poquito de estos dos grupos, pero vale la pena volver a poner un marco de referencia. Eh, para los judíos de este tiempo, habían lo que algunos, la mayoría llaman sectas. Uno asocia generalmente una secta con una desviación de algo, de una verdad, ¿verdad? Pero habían partidos, también le llamaban algunos, ¿verdad? Habían dos grandes grupos, habían otros en realidad, estaban incluso los esenios, los celotes, etcétera, pero los dos grandes grupos eh, de influencia y por tamaño eran los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos de judíos tenían unas diferencias muy marcadas entre ellos. De hecho, a veces uno piensa, y entonces, ¿cómo llegaron a trabajar juntos y todo? Porque ellos eran parte del consejo del Sanedrín, lo que se llamaba, ¿verdad? Eran los religiosos de ese tiempo. Y, como digo, en lo que creían tenían unas grandes diferencias. Aún así, cuando se trató de Jesús, hicieron un solo frente, o sea, se unieron aún teniendo estas grandes diferencias, podríamos decir casi irreconciliables, pero cuando se trataba de atacar a Jesús o planear para matar a Jesús, se unieron. ¿Cuáles serían algunas diferencias? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, saduceos no creían en ángeles, básicamente en todo lo sobrenatural, ellos eh, no creían en eso. Ellos decían incluso que solo el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, eran inspirados por Dios, que los demás no. Eso decían los saduceos, por lo cual no los leían. Mientras que los fariseos eran muy apegados a la ley, a los escritos, posteriormente también a las costumbres de los ancianos. Ya hemos hablado de esto en esos estudios, que Jesús varias veces fue confrontado por este grupo religioso. Mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, como dice la tradición de nuestros ancianos? Ahí se estaba refiriendo no a la Biblia, vamos a decir así, o sea, al Antiguo Testamento, algo que estaba escrito, inspirado por Dios, sino otros escritos que los judíos tenían para, según ellos, interpretar lo que Dios había querido decir en esos mandamientos. Y habían puesto una serie de normas humanas de lo que ellos creían que significaba, por ejemplo, no trabajar el día de reposo. Lo normaron al punto que era sumamente, yo diría casi imposible cumplir con todo eso. Ellos decían, si usted camina más de cierta distancia ya es trabajo, si camina menos de eso no se considera trabajo, pero si lleva cargando algún paquete que pese más de tanto, ya se considera trabajo, si es de menos de tanto. Era una cosa tremenda, ¿no? Y los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de esas cosas, no solo de algunos aspectos de la ley de Dios, sino que en todas esas tradiciones. Eh, um, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Eh, um, los saduceos, valga la pena mencionarlo, eran el grupo aristocrático, eran la gente pudiente. Los fariseos, eh, dentro del Sanedrín, digámoslo así, eran probablemente el grupo minoritario. Los sumos sacerdotes para este tiempo, usted se recuerda que se menciona Anás y Caifás, eran saduceos justamente. Bueno, entonces dice que estos dos representantes de estos dos grupos se acercan a Jesús en esta otra oportunidad. Ya hay varias citas anteriores donde se menciona que se le acercan a Jesús para probarlo, para tentarlo, para, bueno, ¿verdad? Y dice aquí, justamente, se acercaron a él para tentarle, dice la Reina Valera. La NBI dice para ponerlo a prueba. Eh,
la palabra que se usa aquí puede ser traducida como ambas, ambas, ¿verdad? No, no necesariamente es que esté mal traducido. Eh, es probar, examinar algo, am, tentar, también se traduce en varias ocasiones. Entonces, por eso es que las versiones dinámicas y parafraseadas, en lugar de poner para tentarlo, que podría malentenderse en algún momento, es para ponerle una prueba, ¿verdad? Y algunas veces incluso dice en otras traducciones, en otros pasajes que se usa también la palabra en griego, para poner una trampa, ¿verdad? Eh, dice, les pidieron que mostrara una señal del cielo. Ahora, antes de hablar de qué significaba esto de la señal del cielo, vale la pena mencionar que para este momento Jesús había hecho una gran cantidad de milagros, en los cuales incluso los religiosos habían sido testigos. Por ejemplo, se me viene a la mente, dice que Jesús llegó a, a una sinagoga judía, se reunían los sábados, ¿verdad? A estudiar la ley y esto. Y le llevaron una persona que estaba enferma, otra vez para probarle. Y le preguntaron, ¿es lícito sanar el día sábado? Y Jesús les dice, bueno, les contesta, ¿para qué se hizo el sábado? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? Él, generalmente las respuestas que daba era para provocar una reflexión, ¿verdad? Y en algún momento eh, que estos grupos religiosos que querían confrontarlo se vieran aún con su misma pregunta confrontados, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace el sábado? ¿Se hace el bien o se hace el mal? Si alguien tiene un buey y cae en un agujero, no lo sacan el día sábado, ¿cuánto más vale la vida de un hombre? Y entonces le dice al hombre que tenía la mano tuida, extiende tu mano y es sanado enfrente de todos. Esto es nada más para traer a memoria un caso en específico, pero lo que quiero decir es, delante de la gente y delante de los religiosos, se habían hecho una gran cantidad de milagros, podríamos decir, de señales milagrosas. Entonces, cuando ellos le dicen aquí una señal del cielo, ¿a qué se están refiriendo? La Biblia en el Antiguo Testamento está, eh, bueno, no voy a decir llena, porque tampoco es que sea la mayoría de citas sobre esto que voy a decir, pero contiene una gran cantidad de citas de eventos que Dios va a hacer, en los cuales Dios, como testimonio de que era Él, usa señales en las estrellas, en los planetas, en el sol y la luna, etcétera. O sea, cuando menciona y entonces el sol se oscurecerá, la luna será como sangre, eh, las estrellas caerán del cielo, bueno, un montón de señales como esta. Por ejemplo, cuando Jesús nació, hubo una estrella que fue la que vinieron siguiendo los sabios del Oriente. Es más, para comentar un poco sobre ese ejemplo, los estudiosos, estos religiosos, sabían en dónde iban a ser el Mesías, sabían que estaba escrito que iban a ser en Belén. ¿Por qué ellos no tomaron acciones en este tipo de cosas? Se habían señales que estaban sucediendo. Esta es una cosa importante, porque ellos ya para este momento habían endurecido su corazón. Ellos, de hecho, en unos versículos anteriores dice que ya estaban maquinando cómo matar a Jesús. Entonces, el punto no es que le estaban pidiendo, mira, haz una señal y te vamos a creer. Para este momento ya no es el punto aquí. Aunque algunos estudiosos dicen que los judíos pensaban que si una señal sobrenatural era hecha aquí en la tierra, llámese milagro o sanidad, etcétera, eso podía tener dos fuentes de inspiración. Y ahora vea hacia dónde voy. A Jesús
señalaron de que él sanaba usando el dedo o la inspiración de Belcebú, o sea, de Satanás. Pero en la costumbre general, alguien que hiciera algo sobrenatural, entonces ellos pueden decir, ah, bueno, este se sanó, pero eso viene de Dios o fue inspirado por el diablo. Eso era una costumbre judía. Pero ellos también creían que hacer una señal sobrenatural en los cielos solo lo podía hacer Dios o alguien inspirado por Dios. Y que por eso están diciéndole aquí, no, mira, muéstranos otro milagro. No, ellos están pidiendo que algo de esas señales se haga en los cielos. A ver, di ahorita que el sol se oscurezca y entonces te vamos a creer. Hay un componente de esto, por eso que la señal específica que piden es que sea hecho en el cielo. Y eh, aquí la versión NTV añade algo que cualquiera podría decir, sí, pero es que eso no decía en el texto, pero cuando uno ve otros textos paralelos, por ejemplo en Lucas, cuando se narra parte de esta confrontación, dice que los religiosos le dijeron, eh, haz una señal del cielo para saber quién te ha dado autoridad. De nuevo, otra vez en el pensamiento de que solo alguien que venga de Dios puede hacer una señal en el cielo. Si alguien hace una señal en la tierra, puede que venga de Dios o puede que venga del diablo. Entonces, por eso creo que la NTV añade al final para demostrar su autoridad, ¿verdad? Esa frase o esa idea no está contenida en el texto original, por lo menos de aquí de Mateo 16. En otros pasajes paralelos, en otros evangelios, sí menciona que la confrontación era con respecto de para que sepamos realmente si tienes autoridad para hacer eso o no. Y por eso aquí creo que lo han añadido. Ese es nada más un pensamiento mío, porque también la palabra de Dios para todos dice, pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios, ¿verdad? El texto original, perdone, solo dice que am, dieron una señal del cielo. Versículo 2. Él les contestó con algo natural que ellos conocían. Dice, al atardecer algunos dicen que hará buen tiempo. Estoy leyendo la NBI ahora. Leímos hace un rato la Reina Valera. Y la Reina Valera incluso usa una expresión que yo diría que ya prácticamente no usamos incluso para referirse a cuestiones del clima. Solo está buscando ahorita acá, eh, ok, una definición y Gemini nos propuso algo acá, lo voy a leer, porque Reina Valera dice, se lo leo, cuando amanece, anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. ¿Qué es eso de arreboles? Dice acá la inteligencia artificial, los arreboles son nubes coloreadas de rojo, naranja o rosa por la luz solar. Usted ha visto los atardeceres, particularmente en noviembre y diciembre. Noviembre es muy común, ¿verdad? Que incluso son colores y tonos muy bonitos y entonces mucha gente toma fotos en ese tiempo, ¿verdad? En nuestro país, en Guatemala está en el hemisferio norte, no tan lejos del Ecuador, o sea, nuestro clima es tropical, pero en noviembre hay muchos de estos atardeceres. Y incluso la gente en el campo y todo esto aprende a reconocer algunas señales de, de las nubes y el color de los cielos para saber cómo va a estar el clima. Eso mismo es lo que Jesús les está diciendo acá. En la tradición judía decía que esto que está diciendo él, ¿verdad? Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Si se pone rojizo y hay un atardecer así, con esos tonos. Y leo el 3 y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante, dice, ¿verdad? Esto es parafraseado, ¿verdad?
Sí, o sea, de nuevo aquí dice, usa la palabra arreboles. Entonces, si amanece así rojizo por la mañana, quiere decir que va a llover, etcétera. Esta es simplemente una comparación que Jesús está haciendo para llevarlos a pensar en algo. Les dice, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Aquí hay una confrontación fuerte porque él está diciendo, ok, ustedes se han vuelto diestros en interpretar las nubes y el color del cielo, etcétera. Eran en en el ambiente rural, digámoslo así, que la gente no tiene acceso o no tenía acceso en aquel tiempo, porque ahora en cualquier dispositivo electrónico uno puede poner cómo va a estar el clima mañana, te dicen en casi cualquier lugar que uno esté del país. Pero en aquel tiempo no había, no había ese tipo de predicciones, entonces la gente se acostumbró a hacerlo por algunas características que el cielo, las nubes y esto tenían al atardecer o al amanecer. Entonces los confronta con eso. Ustedes se han vuelto diestros en esto, pero en cuanto a las señales de los tiempos, ustedes no han aprendido a discernirlas. Un ejemplo de eso, como dije, es que habían ciertas señales que apuntaban a nivel general de en qué lugar y aún en qué época del año, etcétera, iban a ser el Mesías. Y ellos sabían estas cosas, pero las obviaban, ¿verdad? No les interesaba. Y Jesús le está diciendo aquí, ustedes no han aprendido a reconocer qué momento de la historia están viviendo. Y aquí un punto importante es que cuando dice las señales de los tiempos no podéis discernir, aquí no está hablando, bueno, hay dos palabras griegas que se usan para tiempo. La palabra cronos, que es el tiempo medido en unidades como minutos y horas, días, meses, etcétera, es el tiempo cronos. Cuando uno dice cronología, está hablando de la medición del tiempo en algún parámetro popular o estándar para todos. Es el tiempo cronos. Pero hay otro tiempo que la Biblia habla, que es el tiempo curios. Déjeme ver. No, no es curios. Kairos. Perdón, se parece un poquito, ¿verdad? Es Kairos. El tiempo Kairos no necesariamente está medido en unidades como días, minutos, sino es el tiempo del cumplimiento de algo. Cuando la Biblia dice todo tiene su tiempo, no está diciendo a tal hora va a pasar tal cosa, sino todo tiene un momento oportuno. Y nosotros deberíamos ser entendidos de los kairos de Dios, no solo del cronos. Mucha gente busca, incluso, por ejemplo, hablando de la segunda venida de Cristo, señales para ellos del cronos. Ah, es que mire, como Jesús dijo que se iban a incrementar las guerras y los terremotos, y ahora hay más terremotos y hay más guerras, de plano ya es el cronos. Hay otras cosas que marcan eventos y tiempos de Dios, y a eso Dios le llama su kairos. Entonces, cuando Jesús habla aquí, está diciendo ustedes no han aprendido a entender y a interpretar las señales de los kairos de Dios. No han entendido qué momento de la historia de Dios estamos viviendo cuando eh, Dios envió a su Hijo acá. Eso mismo nos podría pasar a nosotros hoy en día, no entender lo que Dios está haciendo y el plan general de Dios y en qué momento de ese plan, otra vez, no del cronos, sino del kairos, estamos. Ah, dice, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Paremos ahí. ¿Por qué, por qué Jesús les dice, ¿verdad? Esta generación, está hablando de la gente de este tiempo, ahí se está hablando de una generación comúnmente era medida en tiempo cronos en el contexto bíblico por unos 40 años, cuando pecan en el desierto y Dios dice, todos los que no me creyeron a mí, porque se recuerda que creyeron el otro reporte no de Josué y Caleb, de que la tierra que Dios les había prometido fluía leche y miel, sino que
creyeron el reporte de los otros que tenía gigantes y iban a morir ahí, Dios juzgó a esa generación y hasta que no murió el último de esa generación, que más o menos fue unos 40 años después, entonces entraron en la tierra prometida. Entonces, está hablando de la gente que está viva en este tiempo, como estos, no todos, ¿verdad? Pero como los religiosos, están demandando una señal milagrosa. O sea, ya les había sido dado una gran cantidad de señales, pero ellos no querían ver. Eso era parte del punto. Habían endurecido su corazón. Y por eso Jesús dice, pero no les será dada más señal que la de Jonás, que la del profeta Jonás. Y para beneficio de algunos que no saben mucho la historia de Jonás, la historia de Jonás está en el Antiguo Testamento. Hay un pequeño libro que lleva ese mismo nombre. Se menciona a Jonás un par de veces más en la Biblia, pero básicamente se le conoce por esta historia. Jonás era un profeta de Dios. Dios lo llama para que vaya a predicar a la ciudad más pervertida que había en ese tiempo, la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Los asirios eran crueles, malvados, todos los calificativos negativos que usted podría pensar se le podrían asignar a los asirios de ese tiempo. Entonces Dios le dice, ve a Nínive y dile que la ciudad va a ser destruida dentro de 40 días. Y Jonás, pensando en su cabeza, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser que no, estos que están pervertidos? Y entonces Jonás trata de huir de Dios. En lugar de ir a Nínive, agarra un barco para el lado contrario. Y todos sabemos la parte de la historia que generalmente le contamos a los niños, que Jonás iba en un barco y entonces se desató una gran tormenta. Los que iban ahí navegando se pusieron a orar a sus dioses, dice, y le preguntan, le piden a Jonás, ¿verdad? Que ore a su Dios. Él sabía por qué estaba viniendo esta tormenta, porque estaba huyendo de Dios. Él dice, es por mi culpa, tírenme el agua y la tormenta se va a calmar. Y efectivamente eso pasó. No querían, ¿verdad? Al principio, pero lo tiraron al agua y la tormenta se calmó. Y viene la parte que, como le digo, le contamos a los niños, que vino un gran pez. La mayoría de gente dice una ballena, pero no necesariamente la Biblia en el lenguaje hebreo dice una ballena. Si era un pez muy grande, dice se lo tragó. Y él pasó ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es un simbolismo y Jesús lo usó en otra parte. Aquí no lo menciona como tal, pero otra vez en otro de los evangelios lo menciona y desglosa de que la señal del profeta Jonás es que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿verdad? Eh, quiere decir que la señal del profeta Jonás es una señal no solo de muerte, sino de resurrección. De hecho, muchos estudiosos ven en la historia de Jonás que realmente él murió ahí y resucitó. O sea, Dios lo levantó, ¿verdad? La historia no dice literalmente que se murió, pero muchos se interpretan, particularmente dentro de la forma de pensamiento de los judíos de ese tiempo, que este era una paráfrasis de que murió y Dios lo levantó. Entonces Jesús le está diciendo la misma señal le voy a dar yo a ustedes. Eh, Aquí otra vez solo lo dice la señal del profeta Jonás. En otro evangelio, creo que es en Lucas, sí lo menciona con esto que estoy diciendo, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el sepulcro, adelantando, anunciando de que él iba a resucitar. Ahora, una cosa importante acá, y no solo es que signifique que físicamente en ese momento los dejó, porque dice al final del versículo 4 entonces Jesús los dejó y se fue. Aquí no solamente que se dio la vuelta y empezó a caminar para otro lado, tiene una implicación de que a partir de este momento Jesús dispone, ok, esta fue
La última ocasión en que yo tengo trato aquí con estos religiosos que no quieren, eh, como Jesús lo sabía todo, él sabía también que ellos ya estaban tramando matarlo, y dicen otros de los evangelios que le ponían pruebas para ver en dónde lo cachaban y poder acusarlo ante las autoridades, lo cual efectivamente hicieron después. ¿Se recuerda usted que, por ejemplo, dice que llevaron a Jesús a poner una prueba llevándole una pregunta? ¿Es lícito dar impuestos al César? ¿Por qué esto era una prueba que era complicada en el caso de Jesús? Porque si él decía, no, no den impuestos al César, y lo iban a acusar delante del César, mira que hay alguien revoltoso que está diciendo que no paguemos impuestos. Y si él decía, sí, paguen los impuestos al César, lo iban a acusar con la gente, porque la gente en ese momento estaban dominadas por Roma, y hubieran dicho, este es pro-romano, nos está impulsando a hacer algo que va contra nuestras leyes y todo lo demás. O sea, la respuesta de cualquiera que Jesús diera era complicada. ¿Qué hace Jesús? De nuevo, otra vez, no le responde directamente. En cada ocasión usted ve que Jesús va más al fondo del asunto y les revierte sus preguntas con otra pregunta. Él dice, ¿alguien tiene una moneda por aquí? Ah, yo, y le dieron una moneda y él pregunta, algo que todos sabían. ¿De quién es la imagen o la efigie que se mira en esta moneda? Y todos dijeron, ah, bueno, es del César. Ah, bueno, entonces den al César lo que es del César, pero también den a Dios lo que es de Dios. O sea, no le responde directamente, en un sentido no se compromete con algo, ¿no? Pero justamente, creo que fue ayer o hoy en la mañana, en mi lectura devocional que hago mi lectura bíblica diaria, estaba leyendo justamente que ya cuando están juzgando a Jesús, le dicen a Pilatos, este es un revoltoso porque eh, enseña cosas que nuestras leyes no enseñan. Y eso Pilato hubiera dicho, bueno, pero eso son cuestiones religiosas de ustedes. Pero también enseña que se rebelen contra el César al no pagar los impuestos. Jesús nunca dijo eso. Pero aquí están mintiendo otra vez de una trampa que le quisieron poner, y como él salió bien librado, de todos modos la distorsionan y lo quieren acusar, usar esto para acusarle. Por eso en este momento Jesús no solamente físicamente se volteó y se fue, sino en este momento dice, ok, suficiente. Ustedes no quieren oír, no les interesa, ya tienen un prejuicio en su corazón, no se los dice, pero está pensando en todo esto. ah, Han ya predeterminado matarme si pueden, entonces yo con ustedes, los religiosos que no querían, digámoslo así, hasta aquí llegué. Él no quiere decir que paró su ministerio y no siguió enseñando a la gente, pero con ellos que ya habían cerrado su corazón, lo que dice aquí es, los dejó. O sea, ya no tuvo más trato con ellos. Muy bien, vamos a leer la segunda parte del pasaje que tenemos planteado hoy. Y para los que se acaban de conectar, dijimos al inicio que hoy teníamos como meta estudiar 12 versículos de este capítulo 16. Ya comentamos del versículo 1 al 4, ahora vamos a leer del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, déjeme ver si lo puedo poner más grande. Sí, así es. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis
de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4.000 hombres y cuántas canastas recogisteis, como dice el español antiguo. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Analicemos esta porción. Ok, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Acabamos de decir al inicio de este estudio de hoy que el capítulo 15 dice que ellos habían llegado a la región de Magdala y ahí sucedió esta confrontación con los fariseos y saduceos. Pero ahora se fueron a la otra orilla. Eh, bueno, el lago de Galilea o el mar de Galilea, como lo llamaban, tenía unos, si mal recuerdo, son como unas 15 millas. No era cuadrado necesariamente, ¿verdad? Pero tenía unos 8 por unas 15 millas de largo, unos 10 por 15 creo que era lo que lo vi el otro día. No era un lago tan grande, o sea, se puede ver así a lontananza, pero sí se puede ver el otro lado. Particularmente porque el lago de Galilea está puesto en un lugar, de hecho está bajo el nivel del mar. El río Jordán corre a lo largo entre este lago y el mar Muerto y casi todo está discurriendo bajo el nivel del mar. Entonces son unas grandes depresiones que hay y es evidente las montañas que hay a la orilla, digámoslo así, porque está en un gran agujero. Entonces se puede ver el otro lado, particularmente, como les digo, por la gran depresión en que está el lago de Galilea. Si usted se mete, le quiero recomendar nada más para que usted me dé una idea. Hace ratos creo que lo hice, pero hoy no lo tenía pensado, ni tampoco lo tengo organizado para que lo puedan ver. Pero si usted se mete al Maps de Google en su computadora y ponga Maps, ¿verdad? Y luego pongan Mar de Galilea, les va a mostrar la región donde está. Pero el Maps de Google tiene una función en la esquina inferior derecha. Hay un hombrecito de color amarillo y cuando uno lo presiona aparecen las calles, algunas en color celeste. Eso significa que ahí hay fotos o tomas literales de las calles. Y entonces hay muchas fotos del mar de Galilea ahí. Claro que se puede poner también en el buscador de Google puramente mar de Galilea y le van a enseñar algunas ilustraciones, pero al ir viendo estas líneas azules que están sobre la calle, uno se toma una mejor idea cuando no, va por el camino, qué es lo que miraría aquí, qué es lo que miraría para allá, ¿verdad? Tiene un cierto grado de realismo porque las fotos son tomadas en vivo. No todos los lugares del mundo tienen esto, o sea, eso es un trabajo que hace Google y en algunos lados ya está bien mapeado de esa manera, en otros lados no. O sea, si yo pongo a ver la calle aquí enfrente de mi casa, aquí en Guatemala eso no va a pasar. En los Estados Unidos sí. Yo he visto la casa donde vive mi cuñada, por ejemplo. Pongo la dirección y aparecen las líneas celestes y entonces yo puedo ver la casa como que estuviera parado enfrente. Pero bueno, ok, cierro el paréntesis. Pero está diciendo que se fueron al otro lado del lago. Y van en una barca, ¿verdad? Están atravesando el mar de nuevo. Mucho el ministerio de Jesús fue alrededor del lago de Galilea. Eh, una de las ciudades donde la mayor parte de cosas que están narradas sucedió es en Capernaum. Y algunas otras ciudades, pero que generalmente Jesús regresaba otra vez a su base de trabajo que era Capernaum. Y dice que en este viaje que hicieron se les olvidó llevar pan. ¿Por qué es importante este punto? Y lo deja aquí Mateo y Marcos también lo mencionan.
porque ambos han narrado hace pocos capítulos atrás dos milagros de multiplicación que Jesús lleva a cabo. Uno de ellos en la región de Galilea, o sea, para los judíos, y el otro muy probablemente en la región de cerca de Decápolis, que era al otro lado del Jordán, se le llama eso. Era una región de gentiles. O sea, los milagros se parecen mucho. eh, ya mencionamos la otra vez que hay diferencias muy marcadas. Uno es la alimentación de los 5.000, otro de 4.000, pero también uno es un lugar desértico, otro no. También que las cestas aquí decía, ¿verdad? ¿Cuántas cestas sobraron y cuántas canastas? O sea, el alimento sobrante fue guardado. Cesta es una canasta pequeña, mientras que canasta es un recipiente grande. Eh, ¿Qué otra cosa? Voy a poner como diferencias entre ambas narrativas. Bueno, el lugar, como dije, de donde se lleva a cabo. Pero ¿qué relación tiene eso realmente? ¿Y por qué Jesús lo trae aquí ahorita a, a colación? Porque ellos no habían llevado pan. Ok, Jesús lo sabía, ¿verdad? Pero él les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. En el Evangelio de Lucas dice también, y de Herodes, o sea, de los herodianos, los que eran partidarios de Herodes. Hoy no tenemos todo el tiempo para explicar. La tercera opción, sí, la levadura de los fariseos y saduceos. Abajo dice, guárdense de la doctrina, de lo que ellos enseñan. Pero cuando él les dice esto, ellos pensaron, el problema es que no trajimos pan. Se estaban preocupados por la provisión. Y parte del propósito de esos dos grandes milagros de provisión es que los discípulos realmente entendieran que si estaban con el creador del universo, que era Jesús hecho hombre, eh, ¿qué costaba que él multiplicara los alimentos? Ellos no vivieron sobrenaturalmente todo el tiempo y Jesús todos los días multiplicaba el desayuno, almuerzo y cena, no. Pero el propósito era, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan si el poder de Dios reposa aquí sobre mí y también sobre ellos? Porque en ambos milagros dice que Jesús partió el pan y luego lo repartió a sus discípulos y esto lo partieron y lo dieron a la gente. Quiere decir que el milagro de la multiplicación ocurrió doblemente en estos pasajes. Porque Jesús no partió 15.000 pedazos de pan para darle a toda la gente. Imagínense cuánto hubiera tardado. Hubiera anochecido primero y él seguía partiendo. No, él partió pan, se lo dio a un discípulo, siguió partiendo pan, los discípulos partieron. O sea, el pan se multiplicó en las manos de Jesús y en las manos de los discípulos. ¿Qué quería enseñarles Jesús? Que el tema de la provisión no debería ser un tema de afán ni de preocupación en los creyentes. Eso nos está hablando nosotros también hoy en día. Nosotros a veces nos afanamos, "Uy, no sé, no tengo ni para comprar pan mañana". La Biblia dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, nosotros podemos confiar y creer que Dios es el Dios de provisión de una u otra forma. Pero a veces, habiendo visto la provisión, de todos modos nos afanamos. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me ha pasado. Y algo de eso quiere Jesús traer a la mente de sus discípulos, por lo cual él menciona, no acaban ustedes de ser testigos de la multiplicación, en lo cual, ¿por qué dije 15.000? Porque el pasaje, particularmente en Lucas, dice que sin tomar en cuenta a las mujeres y los niños. Mateo omite eso, solo dice, eran como 5.000 hombres. Entonces algunos creen que fácilmente era triplica. Y también en el caso de la alimentación de los 4.000, menciona lo mismo. Eran 4.000 hombres. Entonces Jesús está queriendo darles una enseñanza aquí. Bueno, una doble enseñanza. Primero porque les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos, pero también les confronta con esta parte. Dice, ah,
Ellos comentaron, versículo 7, lo dice porque no trajimos pan. O sea, cuando les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos, ellos interpretaron que era porque no tenían pan y que iban a comer. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, les advirtió, dice acá, versículo 8, hombres de poca fe. Miren lo primero que Jesús les dice. Esta es una expresión que Jesús usa muchas veces y que a nosotros nos debería hacer reflexionar en lo personal, porque Jesús aplaude la fe de la mujer aquella que apela con él y que les dice que su hija está enferma y Jesús les dice, yo fui enviado a los hijos perdidos de la casa de Israel y no está bien que tome el alimento de los hijos, se lo dé a las mascotas, hablamos hace 2 semanas. Y apela y dice, sí, pero aún las mascotas comen de lo que cae en las migajas de los hijos. Grande es tu fe, le dice. ¿Verdad? Jesús es asombrado por la gran fe de el centurión, aquel que dijo, no soy digno que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo se va a ser sanado. Jesús se asombra. Pero también a Jesús le asombra la falta de fe. Y en varias ocasiones recrimina a sus mismos discípulos diciéndole, hombres de poca fe. ¿Cómo estaremos nosotros en lo individual con esto hoy en día? ¿Qué diría Jesús de nuestra fe? Y no solamente como un regaño, porque el tema no es, sí, yo tengo poca fe. No, es cómo puedo yo crecer en esto y ser eh, conocido, digámoslo así, no solo por los hombres, sino por Dios como una persona de fe. Te lo dejo como una tarea individual. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Les dice. Y los discípulos quizás se vieron unos a otros. Ya lo sabía él. Miren esta es la parte por la cual estaba haciendo todo este desglose. Todavía no entienden, eso les dice. O sea, como quien dice, con lo que ya vieron, aún no lo comprenden, no lo cachan, como decimos en Guatemala. Ese es el punto, o sea, todavía no entienden que no se deberían afanar por la provisión material, que yo soy suficiente y todo sobrenatural para hacer milagros aún más grandes. Ahora les pone el punto específico. ¿No recuerdan los 5 panes para 5,000 y el número de canastas que recogieron? Quiero preguntarle, ¿usted se recuerda cuántas canastas recogieron? Lo mencionamos y tal vez en su lectura. Y mencionamos incluso un dato interesante. Pero estas canastas son pequeñas cestas, en realidad, ¿verdad? Como la que uno usa para ir al supermercado. Es una canasta, pero no muy grande. ¿Cuántas recogieron? 12. Qué casualidad que los discípulos también eran 12, ¿verdad? Como quien dice, tranquilos, cuando ustedes trabajan en la obra de Dios ayudando a dar alimento a toda esta gente, Dios de todos modos va a proveer para ustedes. Cada uno de ellos llevó una de estas canastas a su casa. Eso lo estoy pensando yo en voz alta, pero ese es el mensaje que va detrás de esto. ¿Cuántas eran? 12 cestas individuales. Y les dice, ni la otra vez, los 7 panes. Aquí no mencionan los pececillos, ¿verdad? Porque en ambos milagros dice que le dieron un reporte a Jesús. Solo tenemos estos 5 panes y unos pocos peces. Y el otro dijeron, solo tenemos estos 7 panes y unos pececillos, literalmente. O sea, no eran un gran pez que le llevaron a Jesús, sino pequeños peces que habían captado. Que por cierto, alguien los puso al servicio de Jesús. Ah, Dicen los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. Aquí sí eran cestas grandes, ¿verdad? Mencioné en esa oportunidad que eran como esas, no sé si usted ha visto cuando uno va a comprar pan a la panadería o a alguna tienda que tienen esos grandes cestos donde ponen el pan y ahí lo van sacando. Pues más o menos a eso se está refiriendo, es una canasta sumamente grande. Pero Jesús le está diciendo, ustedes todavía no entienden. Fueron testigos de estas dos. Está bien que la gente no entienda, pero ustedes ya deberían haber entendido que Jesús dijo a los demás,
les está vedado conocer los misterios del reino, pero a ustedes no. De hecho, cuando Jesús enseñaba, enseñaba por parábolas, dice que en la casa a los discípulos les explicaba eh, el- la esencia de la enseñanza. Por eso es que Jesús está sorprendido. ¿Ustedes todavía no entienden tampoco, hombres de poca fe? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino del cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Aquí ya les va al punto natural, ¿verdad? Yo no estoy preocupado porque no haya pan aquí en la barca, sino más bien les dije eso porque el versículo 12 es la clave acá. Comprendieron, hasta entonces comprendieron, dice acá, o le entendieron, dice Reina Valera, que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ahora, ¿qué relación tiene este tema aquí con la levadura? Y es que muchas veces cuando uno lee cosas en la Biblia tiene que entender el contexto histórico de la cosa, pero también el contexto natural. ¿Para qué sirve la levadura? Ok, en la fabricación de pan hay panes que se usan sin levadura, pero en otro tipo de panes, la levadura es un microorganismo que comúnmente se le refina y se pone como polvo, que los fabricantes de pan, no solo los panaderos, porque antes la gente hacía pan en su casa, ah, ponen un poco de levadura dentro de la masa y estos microorganismos hacen que empiece a producirse una fermentación. Esa fermentación produce ciertos gases que hacen que la masa crezca. Por eso, eh, y entonces el pan tiene otra consistencia, ¿verdad? Eh, el pan francés, por ejemplo, que usamos en Guatemala, usa levadura justamente para que el pan crezca y queda más esponjoso. Hay otros panes que no, el pan tostado que nosotros solemos comer con café acá no usa levadura y por eso obviamente tiene otra consistencia, es más sólido. Por eso decía, dependiendo del tipo de pan. Pero él está usando esta figura. Y por cierto, muchos piensan que todas las veces que se menciona la levadura en la Biblia es con un aspecto negativo. En varios casos sí, pero no en todos. Hay una parábola que Jesús cuenta de que el reino de Dios es como una mujer que metió 3 medidas de levadura. No, metió levadura en 3 medidas de masa, así dice. Y, eh, o sea, ¿por qué compara? Y algunos dicen, ah, pero entonces ya vio, ahí hay algo negativo. No, lo que está diciendo ahí el ejemplo en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo, no tengo todo el tiempo para volverlo a expandir, pero está hablando de que el reino de los cielos va a crecer rápidamente, ¿verdad? Eh, Cierro ese paréntesis. Pero entonces, ¿por qué esta comparación con la levadura de la... Ahora entendemos aquí, porque dice que ellos comprendieron que se trataba de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué la comparación? Porque Jesús dice también en otra parte, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si yo tengo una hogaza de masa para hornear, le aplico un poquito de levadura, ¿verdad? Y lo revuelvo. O sea, no se necesita echarle muchas medidas de levadura. Eso no se suele hacer. De hecho, puede crecer de tal manera que ya no sea ni práctico ni lo que se deseaba para el pan. O sea, el principio es un poquito puede llegar a tener un gran efecto. Y lo que él está diciendo es cuídense porque la enseñanza distorsionada de los fariseos y saduceos es como la levadura que con un poquito puede echar a perder, en un sentido, mucho por el crecimiento que esa levadura produce. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús con ese tema? Porque Jesús en una oportunidad les dice, si los fariseos les dicen que hagan algo de acuerdo a lo que dice la Biblia, háganlo, lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen,
porque Jesús varias veces critica también a los fariseos y saduceos de que ustedes imponen a la gente unas grandes cargas que ustedes no están dispuestos a llevar. O sea, decían, ustedes tienen que hacer tal cosa y esto, y para enseñar o requerir eran buenos, pero para poner el ejemplo no. Y por eso es que cuando Jesús enseñaba, dice que él enseñaba como quien tenía autoridad, porque la autoridad venía no solo de lo que decía con la palabra, sino que él vivía lo que decía, respaldaba lo que decía con su forma de vida. Los fariseos no hacían eso. Y por eso Jesús lo reprende duramente y les dice, hipócritas. Hipócrita, la palabra hipócrita viene de una costumbre de ponerse una máscara y ocultar el rostro, como antes se solía hacer en algunas obras de teatro, que los actores para poder salir en varios papeles ponían una máscara. Entonces, a eso se refiere esta confrontación que Jesús les dice. ¿Por qué? Porque ellos no eran francos, no eran sinceros, sino que decían una cosa pero hacían otra. Y por eso Jesús les dice en algunas ocasiones, ustedes hagan lo que ellos les dicen que la ley dice, pero no hagan lo que ellos hacen. A eso se refería Jesús aquí, con el tema de que debíamos cuidarnos de ese tipo de enseñanzas. Mira bien siempre cuál es el fruto de la vida de aquellos que enseñan. Por cierto, Jesús dijo, no se hagan muchos de ustedes maestros porque van a recibir mayor condenación. O sea, el hecho de ponerse a explicar algo como esto representa para los que tratamos de enseñar un poquito de la palabra de Dios un gran compromiso, porque los primeros confrontados debemos ser nosotros mismos, para después tener fruto, para decirle sí, como yo le dije hace un rato, ¿verdad? Yo me he visto en ocasiones afanado por las preocupaciones del mundo y usted me pregunta, ¿pero usted no ha visto la provisión de Dios y la fiabilidad de Dios? Claro, en muchísimas ocasiones, pero como tenemos a veces un corazón duro, en ocasiones me afano. Mejor ser sincero en este tipo de cosas y decir, todavía a mí me cuesta, todos seguimos aprendiendo. El hecho de que alguien esté enseñando no quiere decir que ya lo sepa todo, ni que lo ha vivido todo. Pero lo que vamos tratando de aprender, lo tratamos de poner en práctica, eso sí. No como los de fariseos y saduceos, que solo decían una cosa, pero hacían otra. Muy bien, vamos a ir terminando el estudio de hoy. Quiero saludar a algunas personas que han estado esta noche con nosotros, algunos más asiduamente en semana a semana y otros pues nos dieron el privilegio de poder eh, compartir un poquito aquí las enseñanzas del Señor. Quiero saludar a Christopher Acevedo y su mamá, Silvia Carolina Acevedo, ellos comúnmente están conectados acá semana a semana. Sigamos poniendo un buen fundamento en la palabra del Señor. A Marina Zapeta, te enviamos un gran abrazo, Marinita. A Michelle Rodríguez, que está también allá en el departamento de Zacatepeques, gracias por estar con nosotros. A Edwin Lozano, que eh, no sé si hoy está de allá de Escuintla, pero saludamos. Y Mimi Aragón también nos pone aquí saludos, hermano Héctor. Gracias, Mimi, por estar esta noche. Esperamos poder seguir aprendiendo juntos. Y también vamos a saludar a Chusita Berta Barrera, que ha estado con nosotros conectada en el Zoom. Vamos a despedir la transmisión, invitándoles a que la otra semana no se pierdan el estudio de la segunda parte del capítulo 16 y también invitándolos a que lo lean previamente y pongan ahí sus observaciones o sus dudas. A lo mejor el Señor nos permite seguir aprendiendo aquí juntos. Bendiciones para todos. Despedimos nuestra transmisión del día de hoy.